7 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso aquí en Mesa Central para saludar de inmediato al senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Pizarro, a quien ya tenemos en línea. Hola senador, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ramón, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo se encuentra usted, senador? Aquí estamos. ¿Con mucha pega? Sí, bastante, porque aunque hay receso legislativo, seguimos teniendo actividad nosotros en el Senado importante porque estamos con una propuesta de modificación y modernización de toda la planta funcionaria del Senado y también modificaciones reglamentarias para mejorar el funcionamiento del aparato legislativo en situaciones extraordinarias como la pandemia que estamos viviendo. Seguimos con problemas serios de sanitarios, llamémoslo así, de gente que se contagia, que tiene que mantener restricciones, senadores que a veces no pueden estar presencialmente en el trabajo legislativo, que es el ideal, pero no por ello pueden dejar de participar en la toma de decisiones colectivas. Y eso implica que hay que desarrollar todo un trabajo semipresencial, virtual, que sea eficiente y que permita que el rol legislativo de representación, de fiscalización, de control, de seguimiento de los temas públicos, de las políticas públicas que se definen, se pueda hacer de manera eficiente y oportuna. Así es que hemos estado aprovechando el tiempo, sin duda. Oiga, senador, y en medio de todo eso nos cae este impas de el ex canciller, ya a esta altura, Andrés Alamán. ¿Usted coincide con las críticas más duras que dicen que él le falló al país? Mira, yo creo que es un buen concepto lo que has definido, que es un impas, porque Andrés Alamán fue elegido por los representantes de los 22 países miembros de la SEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, hace, no sé, casi un par de meses. Lo que fue conocido y fue muy felicitado por parte de toda por lo menos en el Senado, nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos una conversación con él, se le felicitó también en la sala, porque fue un nombramiento y una elección que de verdad no se esperaba, como lo planteó el propio Andrés Alamán. Él no era el candidato, se produjo ahí como siempre en estos organismos internacionales, distintas postulaciones, ninguna tuvo posibilidad de lograr un consenso y ese consenso se fue traduciendo después en la candidatura del propio Andrés Alamán. Y a mí me ha llamado mucho la atención algunas cosas que se dicen o la falta de rigurosidad con que se plantean, como por ejemplo que él está ejerciendo 2 cargos simultáneamente, que le ha significado poco menos que una fortuna al país usando recursos públicos, cosas que no son efectivas. Él todavía no asume, él es un secretario general de la SEGIP electo, no asume sus funciones tal como nos informó y le informó el gobierno, la asume después de la segunda quincena de marzo. Entonces creo que había una confusión, una lamentable confusión, porque esto al final genera un enredo, genera una situación de desinformación. Pareciera que él está pagando los platos rotos de otros temas que son complejos para el país, en los cuales le han achacado responsabilidad, como el tema de la migración. Todos sabemos en Chile que el tema migratorio en Chile lo maneja el Ministerio del Interior y lo viene haciendo junto con el presidente de la República directamente sin participación alguna de la Cancillería. Es uno de los problemas que nosotros planteamos con claridad con la discusión de la nueva ley migratoria, donde manifestábamos que Chile tenía que cumplir con los acuerdos migratorios en los cuales había trabajado y los cuales no quiso formar parte, con una opinión favorable en ese tiempo de la Cancillería y una opinión en contra del presidente y del ministro del Interior. Entonces, a él se le achaca que, mire, anda, qué sé yo, haciendo cosas que no corresponden mientras tenemos una crisis migratoria en el norte. En circunstancias que la responsabilidad de la crisis migratoria en el norte es del gobierno y de la parte del gobierno interior.
Ya. Pero bueno, creo que son temas de mala información también, porque eso se tendría que haber explicado mejor, el mismo gobierno haber explicado mejor esta situación, y creo que ha sido malo, en definitiva, para el propio ex canciller, para lo que es la convivencia, la información más clara de la política chilena y la representación que implica que un chileno o chilena, más allá de su filiación política, pueda ocupar una responsabilidad internacional como esa, que es muy importante para Latinoamérica. Ya entramos en un instante en lo que usted ahí señala, ¿no? Como la responsabilidad de cómo se ha manejado Interior, por ejemplo, en este tema, pero una puntualización más respecto de el caso Alamán. Entonces, para entenderle bien y las consecuencias que tiene esto, ¿usted entonces no ve que haya una falta como para respaldar una acusación constitucional como algunos en la oposición están señalando por notable abandono de deberes de Andrés Alamán? ¿Usted no está de acuerdo? Creo que no corresponde un tema de ese tipo, porque uno diría, ¿en qué está faltando los deberes del canciller Alamán? Si él, desde que salió elegido, lo planteó públicamente, le manifestó a las autoridades del gobierno que es una responsabilidad que él recién asume a partir de marzo, como le dije, después de terminado este gobierno, y todos muy contentos por esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy importante, y que bueno que sea un chileno, independiente de su filiación política, como le dije. No veo en qué podría estar faltando a sus deberes si es que en uso de sus vacaciones, sin que implique ningún gasto para el país, porque no ha significado gasto ni la elección, ni el que él haya estado en uso de sus vacaciones en España. No veo dónde se haya producido el problema. No recibe, han dicho que recibe 2 remuneraciones, que esto es una suerte así como de instituto. A mí realmente me ha sorprendido, porque son colegas o algunos que hacen afirmaciones que uno espera que tengan mayor rigurosidad. Pero en fin, el ambiente lamentablemente no es de lo mejor en el país. Se dice cualquier cosa. Vuelvo a decir que creo que hay una responsabilidad también de parte del Ejecutivo, del Gobierno, y tal vez del propio canciller, de haber explicitado mejor para efectos de la comunicación pública. Entonces, como hubo algunas, llamémoslo así, algunos planteamientos en contra, entiendo que él viene, renuncia justamente para evitar un problema, y ahora se le critica justamente por haber renunciado. Después, los mismos que le pedían que renunciara, renuncia, y ahora le critican lo mismo. A mí me parece que no es la manera más adecuada de enfrentar las cosas, y seguramente aquí hay errores compartidos, pero bueno, no creo que sea lo más importante tampoco. Hay cosas de las cuales el país tiene que preocuparse mucho más, que vienen encima. Tenemos un proceso constitucional que debería ser la primera prioridad del país, y estar todos muy tratando de aportar y de apoyar a que estas propuestas constitucionales sean positivas, y no como hasta ahora estamos viendo, que están más bien en el lado de las trincheras que en una propuesta adecuada. Senador, vamos a ver. Senador, entrando entonces a una visión más analítica de lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo, ya no solamente desde Cancillería, sino que desde Interior, como usted puntualiza, en el tema migratorio, con la crisis que se está viviendo, especialmente en estos últimos días, aunque sabemos que esto viene de hace mucho tiempo. ¿Qué le parece, por ejemplo, el hecho de que el gobierno haya tenido que retirar el reglamento de Contraloría y después reponerlo nuevamente en unos días, que es el requisito indispensable para poder implementar la ley de migración que tanto tiempo costó tramitar en el Congreso? Sin embargo, pasó prácticamente un año de la redacción de ese reglamento, se ingresó a Contraloría, tiene tantos reparos que tiene que ser sacado y vuelto a instalarse. Entonces, van a tener que pasar todavía varios días para poder implementarlo, pese a que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó a Iquique y viajó a Arica haciendo presentación y anunciando, bueno, ya la puesta en marcha total de este reglamento y de la ley en particular. Sí, Ramón, como te decía recién,
El tema migratorio fue largamente discutido en el Congreso. Muchos de nosotros fuimos vilipendiados, fuimos maltratados, por decirlo así, en términos comunicacionales por el propio gobierno, cuando planteamos que la implementación de una ley migratoria tenía que ir sobre la base de un gran acuerdo migratorio a nivel internacional, y eso debiera ser en el marco de lo que era la propuesta hecha en Naciones Unidas, en la cual Chile participó activamente. ¿Y por qué lo veíamos así? Por una razón muy sencilla, porque para poder buscar una solución a esta crisis migratoria que es global, no es solo lo que se produzca en nuestro país o en nuestros países vecinos, es global. En el resto de América Latina hay mucho que decir y hay mucho que coordinar y hay mucho que trabajar propositivamente con el resto de los países para poder enfrentar este fenómeno. Lo mismo sucede en África, ni hablar, y en otras zonas del mundo. Entonces, la forma como el gobierno quiso encarar este tema más bien hacia adentro y buscando generar sobre la base del tema migratorio réditos políticos electorales, porque se ha generado una sensación de molestia, por decirlo menos, en la ciudadanía respecto de los migrantes y la forma como el tema se está produciendo, sobre todo en el norte. Esto sin duda que lleva a que se generen estas situaciones de conflicto, de enfrentamiento, de rechazo, de xenofobia, de ser ineficientes incluso en las propias políticas migratorias. Siempre hemos dicho que esto tiene que ser políticas de Estado en el interior de los países y en conjunto con los otros países. Respecto de esto no se ha hecho absolutamente nada. Aquí se impuso un criterio, se usó y abusó de medios de comunicación que tergiversaron completamente lo que eran las posturas que implicaban por parte nuestra, por ejemplo, de que hubiera una claridad en distinguir lo que es la situación de refugio con lo que es la situación de un migrante, que no tiene que tomársele como un delincuente, sino que como una situación de hecho que implica una migración irregular, pero no delictual. Y hoy día estamos en el peor de los mundos. Creo yo que el Ejecutivo, además, con la forma como ha trabajado el reglamento, que hasta el momento no estaba ni aprobado, ni está ni siquiera, como bien decías tú, está en trámite todavía en la Contraloría. No sabemos bien cómo va a ser su aplicación práctica después. Y creo yo que el nuevo gobierno que entra se va a encontrar con una situación altamente compleja en materia de política exterior, en materia de reactivación de la economía, en el tema migratorio, en lo más grave de todo, porque está vinculado a este tema de seguridad ciudadana, porque hoy día cualquier persona que piensa en los problemas que tiene el país, el primero que salta es el de seguridad ciudadana de las personas y el segundo que salta es el migratorio. Y las más de las veces las cosas las relacionan, con razón o sin razón, pero eso es un hecho a la causa. Así que, bueno, yo creo que espero de verdad que el nuevo gobierno pueda desarrollar una política más eficaz y más consensuada en esta materia. Senador, sobre eso, como hay varios actores aquí involucrados, usted mencionaba entonces el rol de la Cancillería en esto, apuntaba hacia el Ministerio del Interior, ya lo hemos conversado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque usted acaba de señalar de que esto requiere una estrategia mucho más global, ¿no es verdad?, de coordinación de gobiernos y todo aquello, pero hay críticas también bien fuertes respecto de lo que se ha hecho en estos últimos días, por ejemplo, con esta reunión de coordinación con Bolivia a través de Zoom que se hizo el otro día, por eso que apuntaba muchas críticas hacia relaciones exteriores. De hecho, el alcalde, por ejemplo, de Arica, Gerardo Espíndola, cuando supo de esta cuestión dijo que era siempre bueno conversar, pero que le parecía que era una vergüenza porque llegaba tan tarde a hacer una reunión con Zoom recién con los bolivianos. Sí, tiene toda la razón. Usted comprende que esa reunión se arma, y me parece bien a mí que se arme, para ver el tema netamente migratorio y lo de interior. Entonces uno dice, bueno, porque la Cancillería es una institución dentro del Ejecutivo, dentro del sistema político chileno que tienen todos los países. Las Cancillerías son las instancias donde se definen las políticas exteriores y también se implementan, y normalmente tiene que ver con prácticamente todo lo que es la marcha política del país.
que alguna relación tenga con otros países. Y sin embargo, la Cancillería en el tema migratorio desde hace años que no está involucrada, por decisión política del presidente de la República. Entonces, más le podría pedir uno a última hora que, a propósito de un tema migratorio que lo maneje Interior, entre a participar activamente o lleve, como quien dice, el pandero, otro de los ministerios. Entonces, en eso, a mí lo que me preocupa es que Chile no tiene una política hoy día en materia migratoria que permita una mínima coordinación con los países, partiendo por los países de América del Sur. Y lo que ha tratado de hacer ha sido más bien una cuestión de orden político en el tiempo del viaje del presidente Piñera y otros a Cúcuta por el tema de Venezuela y el gobierno de Maduro, y respaldar a Juan Guaidó, y la invitación y la convocatoria que vengan hacia Chile, porque en Chile van a ser todos bien recibidos, etcétera, etcétera. Más allá de esas maniobras de orden político, electoral, de imagen, que generaron un cuadro bastante desastroso del cual nadie ha respondido después. Hasta el día de hoy estamos pagando, los propios migrantes están pagando esos ofrecimientos y esa estrategia de coyuntura, por decirlo así, política, que es reflejo de lo que ha hecho este gobierno. Hoy día a cualquier miembro de este gobierno que tome cualquier decisión o haga cualquier cosa, se le va a castigar por la mala opinión que hay del gobierno en su conjunto. Senador Pizarro, usted ha señalado también, ha hecho ahí una visión respecto de los desafíos que tienen las nuevas autoridades. La nueva ministra que va a asumir, Antonia Urrejola, ha entregado varias declaraciones en los últimos días respecto de lo que se viene encima en tema de la crisis migratoria. Creo que hay coincidencia respecto de lo que usted señala, de que esto tiene que ser una estrategia global y de coordinación de distintos gobiernos de la zona para buscarle un cauce efectivo. Pero en otras materias ha señalado, por ejemplo, Antonia Urrejola, que una de las urgencias de la nueva autoridad en esta materia, por ejemplo, es el tema del acuerdo de Escazú, que fue algo que esta administración saliente se negó a firmar. ¿Usted cómo ve esa perspectiva? Yo creo que el esfuerzo que ha planteado la nueva canciller con su equipo debe ser retomar la política exterior de nuestro país en términos de priorizar un entendimiento multilateral, sobre todo en aquellos temas que hoy día a nivel global son clave, y uno es el tema del cambio climático, lo que implica generar condiciones para un desarrollo sustentable en el tiempo, sostenible también, y en eso me parece bien a mí que retomen lo que ha sido el trabajo permanente que ha hecho la Cancillería por buscar estos acuerdos a nivel global. No solo Escazú, debe hacerlo también en el tema migratorio, como estábamos hablando, recuperar en parte la credibilidad de nuestro país en la búsqueda de acuerdos y en diálogo con el resto de los países más allá de las afinidades ideológicas de los gobiernos. Eso es lo único que puede dar garantía de que un país como el nuestro cumple con los tratados internacionales, es capaz de, como dije, generar políticas a nivel internacional de cooperación en materias sensibles. El tema medioambiental es clave, el tema migratorio es clave, el tema del libre comercio es clave por la reactivación de la economía y por lo que implica que podamos recuperar rápidamente, ojalá en el ámbito latinoamericano, la situación económica que no nos permita seguir retrocediendo como se ha retrocedido en materia de pobreza o agrandando la desigualdad. Esas son materias que un país solo no las puede enfrentar, menos un país chico como Chile, y por lo tanto tiene que hacerlo en conjunto con el resto. Y en eso creo que hay un mejor ánimo de entendimiento a nivel de Latinoamérica en esta etapa post-pandemia, llamémosla así, en que todos los países nos vamos a necesitar unos a otros para poder salir adelante.
Muy bien, senador Pizarro, le quiero agradecer su tiempo para conversar con nosotros aquí en la radio, en esta jornada con tantos temas, ¿no es verdad? Y en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Oiga, una sola cosita, muy cortita, en segundo nomás. ¿Cómo ve como el traspaso de mando? Porque a usted le tocó en uno de estos traspasos de mando pasar la banda, pues ahora ya no está ahí. Así que ahora va a ser espectador de esa ceremonia. Sí, el otro día me preguntaron y la verdad es que uno como que no se da cuenta, pero me ha tocado participar en todos los traspasos de mando desde la elección del presidente Aylwin hasta la última toma de posesión del presidente Piñera. Y espero que este traspaso de mando sea con el mismo sentido republicano, democrático, participativo también con que se han hecho todos. Ojalá no tengamos situaciones tan especiales que impidan, por ejemplo, una presencia física ojalá de todos los que tienen que estar en este tipo de ritos democráticos, llamémoslo así. Nosotros tenemos una tradición de que el traspaso de mando se hace ante el Congreso Pleno, eso tiene un sentido en nuestra democracia con separación de los poderes y la representación, ¿no es cierto?, de los ciudadanos que está establecida en el nuevo Congreso. Eso a mí me parece bien y ojalá se haga en términos positivos y propositivos. Eso espero por lo menos y voy a estar mirando feliz. Hay una nueva experiencia que está viviendo en nuestro país. Muy bien. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Mesa Central. Gracias. Chao. Chao.